Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar nuestro tiempo de reflexión. Estamos en la semana 3 del año 2026. Vamos al quinto día de esta semana. Esta semana estamos haciendo énfasis sobre la oración, sobre el amor, la mayor virtud cristiana. Hoy vamos a hablar de el amor que disciplina. El amor que disciplina, una reflexión importante porque vamos a ver a Dios como modelo de paternidad, ese Padre que como nos ama, nos disciplina. El texto bíblico, Hebreos 12:6. Oramos y comenzamos. Eterno Padre amado, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio que nos permite de poder estar este tiempo para compartir y meditar en tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que habrán de ser partícipes de este tiempo. Te pido que los bendiga, Señor, que tu presencia esté en medio de ellos, que tu, Señor, les cubra, Señor, que tú les fortalezca, que tú les dé entendimiento y les dé sabiduría. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mi vida en este tiempo y que todos seamos revestidos de un espíritu de obediencia para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En el contexto de ese pasaje bíblico, el Señor se compara con los padres terrenales y hace la pregunta, porque ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Y entonces dice que el Señor, debido a que ama, corrige, de modo que Dios acerca su naturaleza a nosotros, se relaciona con nosotros como Padre y en este caso nos toma a nosotros mismos como modelo de amor y dice: el Padre que ama disciplina. Bueno, pues yo como Padre de ustedes, debido a que los amo, también los disciplino. De modo que el amor de Dios es un amor que disciplina. La disciplina de Dios no es castigo, rechazo ni enojo. Es disciplina. O sea, la palabra disciplina no está asociada directamente con la palabra castigo. Disciplina es una práctica que procura el cambio de conducta a través de la aplicación de correcciones en la manera de ser. Y esas correcciones no tienen que ser impuestas necesariamente a base de castigo. De modo que la disciplina no es castigo. De hecho, yo puedo imponerme disciplina de manera personal. Quiero rebajar, quiero cambiar cualquier cosa en mí, cualquier conducta, cualquier práctica, cualquier hábito, levantarme más temprano, acostarme más temprano, levantarme más tarde, acostarme más tarde, ver menos televisión, bregar menos con el celular. Yo puedo imponerme disciplina que lógicamente que no van a implicar castigo. No me estoy castigando a mí mismo, sino que estoy trazando pautas para tratar de evitar o de mejorar, de corregir una conducta que de algún modo entiendo que me está haciendo daño. De modo que disciplina no siempre está asociada o no tiene por qué estar asociada a castigo que infringe dolor físico, sino a actos de corrección para modificar conducta y que pueden provocar algún tipo de molestia, porque cuando tú tienes un hábito siempre va a ser de alguna manera molesto hacer lo posible para cambiar ese hábito. De modo que la disciplina de Dios no es castigo, no es rechazo, no es enojo, es amor en acción. La disciplina de Dios no es castigo, no es rechazo, no es enojo, es amor en acción. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Padre que ama también corrige, porque su meta no es nuestra comodidad, sino nuestra santidad. Como padres, nosotros que tenemos hijos, que queremos lo mejor para nuestros hijos, corregimos. El hijo en el momento no va a entender la corrección, se puede enojar con la corrección, puede parecerle mal la corrección, va a poner cualquier pretexto para demostrar su enojo contra la corrección, pero el padre sabe que al final la corrección va a producir el fruto positivo que él como padre quiere a favor de su hijo. Bueno, lo mismo pasa con Dios. El Padre al que ama corrige. Su meta no es nuestra comodidad, sino nuestra santidad. Dios quiere que nosotros
participemos de su naturaleza y por lo tanto tiene que ir modelando nuestro camino, nuestro andar a través de la disciplina. Él nos ama demasiado como para dejarnos en patrones que nos destruyen, en actitudes que nos alejan o en caminos que nos desvían de su propósito. Ningún padre que ve a su hijo cercano a la práctica del consumo de drogas, de alcohol o de cualquier otra cosa que puede dañarle, lo va a dejar sin corrección. Porque si hiciera eso, entonces ese padre no tiene un amor genuino y verdadero a favor de su hijo. Dios no nos va a dejar caminando en senderos, en patrones, en caminos que nos dañan y que nos impiden participar de su naturaleza santa y de su imagen, la cual Él nos dio desde el momento que nos creó y que el pecado dañó y borró en nuestras vidas. De modo que la disciplina es para llevarnos al sendero que Dios quiere que nosotros caminemos, y Dios lo hace con amor. La disciplina divina no siempre es fácil de recibir. A veces confronta nuestro orgullo, expone áreas ocultas que nos invita a soltar lo que nos aferramos a mantener, pero detrás de cada corrección hay un Padre que cuida, guía y forma. Como toda disciplina terrenal también, la disciplina del Padre Celestial puede ser a veces un poco molesta. No va a ser fácil. Confronta nuestro orgullo, expone las áreas ocultas de nuestra vida, nos invita a soltar esas áreas, y por detrás de cada corrección que Dios nos hace, hay un Padre que nos está cuidando, que nos está guiando y que nos está formando. Otra vez les invito a verse ustedes mismos como padres. ¿Qué están haciendo ustedes cuando corrigen a sus hijos? Están guiándolo, formándolo, cuidándolo. Su disciplina no nos hiere, nos sana, no nos humilla, nos restaura, no nos limita, nos libera. Su disciplina no nos hiere, produce sanidad, no nos humilla, nos restaura, no nos limita, nos libera. Esa es la manera positiva en que debemos ver la disciplina. El escritor a los Hebreos dice: al principio ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da su fruto. Como padres, cuando corregimos, vemos tristeza en nuestros hijos, pero al final, cuando asimilan y aplican la corrección, el rostro cambia de tristeza a alegría. Y ahora tanto hijo como padre pueden disfrutar el uno del otro, porque la disciplina va a hacer posible que haya siempre felicidad, gozo y alegría en vez de fracaso y tristeza. De modo que la disciplina divina, igual que la disciplina humana, no siempre es fácil, pero produce resultados, porque cuando Dios nos corrige, nos está amando, cuidando, guiando, formando. Cuando Dios corrige, lo hace con ternura, pero con firmeza. Con ternura, pero con firmeza. Son dos cosas que no se contraponen. Para ser firme no hay que ser fuerte, no hay que ser rígido, no hay que ser duro, no hay que ofender, no hay que lastimar, no hay que hablar malo. Se puede ser tierno, pero firme. No, y cuando dices no, mantienes ese no. No tienes que alterar la voz para decir no con la fuerza de los pulmones, sino que puede decir no en voz baja y mantener ese no. Ese no puede ser tierno, pero puede ser siempre no, porque ya como padre dijiste no. Dios es tierno, pero Dios es firme. Él no nos insulta, no nos ofende, no nos maltrata, nos corrige con amor, pero es firme, constante, perseverante en su corrección. Nos dio su palabra, su corrección está total y completa ahí. No la va a cambiar porque el ser humano no quiera someterse a ella, va a mantener su palabra y va a esperar con amor y firmeza que nosotros nos sometamos a su disciplina. Nos muestra lo que debe cambiar, pero también nos da la gracia para cambiarlo. Eso es otra cosa. En el proceso de formación de Dios, de nuestro carácter, de nuestra vida, no estamos solos. Dios no solamente nos dice lo que tenemos que cambiar, sino que Dios nos acompaña a través del Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en ese cambio, en esa transformación. Cristo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les daré al Espíritu Santo. Él les guiará, Él les enseñará.
De modo que no estamos solo en el proceso de transformación por medio de la disciplina de amor del Padre Celestial, sino que Él establece su disciplina, su corrección con amor, con ternura, con firmeza y acompañamiento. Acompañamiento en el proceso. De modo que no nos suelta, sino que nos acompaña para lograr la formación del carácter que Él quiere en nosotros a través del acompañamiento de su Espíritu Santo. Su disciplina es una señal de pertenencia. Somos hijos, no extraños. Nadie anda corrigiendo, disciplinando al extraño. De modo que cuando tú disciplinas a alguien, disciplina a tu hijo. Y algo que persuade a tu hijo de que realmente tú lo amas y él es tu hijo, es que tú lo corriges. Dios nos corrige porque somos hijos. Si se nos dejara sin disciplina, dice el escritor a los Hebreos, si se nos dejara sin disciplina, entonces somos como hijos bastardos, pero no somos hijos legítimos. De modo que los hijos adoptados y los hijos legítimos, ambos son legítimos porque el que fue adoptado legalmente se pasa a ser hijo legítimo. Entonces los hijos legítimos son corregidos por el Padre que ama. El que no es corregido, entonces no es hijo. Y como buen padre, Él trabaja en nuestro carácter para que reflejemos más a Cristo y vivamos en la plenitud de su voluntad. Todo padre quiere que su hijo lo represente. Todo padre quiere que su hijo sentirse satisfecho del buen hijo que tiene. De modo que todo padre que quiere sentirse satisfecho del buen hijo que tiene y sentirse bien representado por su hijo, entonces lo corrige. Nuestro Padre Celestial quiere formar su carácter en nosotros, quiere que reflejemos su imagen en nosotros y por eso nos corrige hasta que nosotros alcancemos su plena voluntad. Aceptar la disciplina de Dios es un acto de confianza. Cuando aceptamos la disciplina del Señor, mostramos que confiamos en Él. Lo que Él está diciendo que hagamos, lo vamos a hacer. Confiamos en que Él nos lleva en la dirección correcta, al destino adecuado, a lo mejor para nosotros mismos, al cumplimiento de su propósito y su voluntad, de modo que cuando Él nos corrige, nosotros aceptamos la corrección de Él porque tenemos confianza en Él. A través de la oración hemos aprendido a conocerlo. A través de su palabra hemos aprendido a descubrir su voluntad, de modo que confiamos en ese Padre que con amor nos corrige y por eso nos dejamos corregir. Aceptar la disciplina de Dios es un acto de confianza. Es creer que Él sabe lo mejor para nosotros, que su camino es bueno y que su amor es perfecto. Él no nos va a llevar por un camino inadecuado, Él nos lleva por el camino correcto. La santidad no es un peso entonces, es un regalo. Y la disciplina es el proceso que nos conduce hacia ella. La santidad no es un peso. Separarnos para Dios, cuando sabemos que Dios nos ama y que es un Padre Celestial que nos corrige con amor porque quiere nuestro bien, ese apartarnos para Dios que implica santidad no va a ser un peso. Tener un Padre que te ama y te corrige no es un peso. Tus hijos no tienen en ti como padre, como madre, un peso. Tienen en ti una bendición. Un padre, una madre que los ama, un padre, una madre que los corrige, un padre y una madre que los guía, un padre y una madre que los forma, un padre y una madre que procura evitarle dificultades presentes y futuras, un padre y una madre que no solamente suple y provee cosas materiales y de buen gusto, sino que suple corrección, suple enseñanza, suple guianza, suple amor, suple formación. Entonces todos estamos satisfechos de tener un padre así. Como creyentes estamos satisfechos de habernos separado para Dios y que Él sea nuestro Padre, porque sabemos que Él nos ama. Y cuando nos corrige, sabemos que Él quiere guiarnos por el mejor camino. La disciplina de Dios no es castigo, sino una expresión de su amor cuyo propósito es formarnos. Una expresión de su amor cuyo propósito es formarnos en santidad. Vivimos en una cultura que rechaza la corrección y asocia disciplina con rechazo o castigo. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva completamente distinta. El Padre que ama, corrige. En este tiempo, la mayoría de muchachos que nacen en este tiempo no les gusta que lo corrijan. Siempre tienen alguna queja, alguna razón y alguna justificación para sentirse molestos y tratar de impedir ser corregido. No que me habla muy fuerte, que me corrige delante de mis amigos, que hace esto, que hace aquello. Es posible que a veces hayan situaciones como esa, pero en el fondo no queremos la corrección. Y eso es natural.
porque al principio ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. De modo que es natural que no nos guste ser corregidos. Y vivimos en una época que no nos gusta la corrección, pero el Padre al que ama disciplina. La corrección divina no es señal de abandono, sino de pertenencia. Hebreos 12:6 nos recuerda que la disciplina es una evidencia del amor del Padre. El Señor al que ama, la razón por la que Dios nos corrige es porque no ama. La disciplina nace del amor de Dios, no de la ira de Él, sino de su amor. Dios corrige porque nos ama demasiado como para dejarnos transitar por caminos de fracaso. Dios nos corrige porque nos ama demasiado como para dejarnos caminar hacia el camino de fracaso. ¿Qué hace ese Dios que nos ama? Nos disciplina. La disciplina es formación y no castigo. La palabra implica entrenamiento, guía y dirección. De modo que la disciplina de Dios es un entrenamiento. Por ejemplo, cuando yo quiero crecer como cristiano, yo puedo imponerme disciplinas, que son las mismas disciplinas que Dios quiere que yo me imponga. Leer la Biblia todos los días o estudiarla, orar todos los días, congregarme frecuentemente cuando en la iglesia hay servicio, servir a las personas que están a mi lado, compartir el mensaje del Evangelio. Son disciplinas que yo mismo me impongo. De modo que la disciplina no significa castigo, significa formación. La palabra implica entrenamiento, guía y dirección. Nosotros podemos dejarnos entrenar, guiar y dirigir por Dios a través de su palabra. Dios trabaja en nuestro carácter para hacernos más semejantes a Cristo. La disciplina trabaja en nuestro carácter. Ahora, ¿a quiénes Dios disciplina? Todo el que recibe por hijo. La disciplina confirma nuestra identidad con el Padre Celestial. Qué bueno cuando hablamos de que el sacrificio de Cristo nos hace hijos de Él. Y qué bueno sentirnos y sabernos hijos de Dios. Bueno, si aceptamos que somos hijos, entonces la disciplina se le da a los hijos. Todo aquel que es recibido como hijo por Dios va a ser disciplinado por Él. Y esa disciplina confirma tu identidad con Dios. La corrección es evidencia de que pertenecemos a su familia. Cuando Dios nos corrige, está validando que somos sus hijos y que pertenecemos a su familia. Dios disciplina a hijos, no disciplina a extraños. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Incluso personas amadas nuestras por las que estamos orando y hacen y deshacen, y Dios no se mete con ellos. Nosotros estamos orando y habrá un día que ellos tendrán un encuentro con Dios, pero mientras tanto ellos viven aparentemente su vida libre en el mundo, su vida libre en el pecado. Lo cierto es que son esclavos del pecado, que mucha gente hace el mal que no quiere hacer, desea hacer el bien, pero está esclavizado y atado para hacer el mal. Asaf se sorprendió en el Salmo 73 y él se queja en un momento dado delante del Señor y dice: en balde yo me he guardado, porque yo veo que el impío prospera, que levante el impío su voz contra ti, te maldice y sin embargo tú lo bendices. Y Asaf dice: hasta que entrando en el santuario de Dios me di cuenta del fin de los impíos. Y termina diciendo: tan torpe era yo que no entendía. Era como un burro hijo de asna. Cuando nosotros como creyentes nos quejamos del por qué nosotros no tenemos algunas cosas materiales, que entendemos que esas cosas materiales pueden ser nuestra bendición, y el impío prospera y consigue todo a pesar de su impiedad, hemos dejado de entender cuál es el fin del creyente que se somete a la disciplina del Señor, y del inconverso que no se somete a la disciplina del Señor. Él no es hijo, tú y yo somos hijos, y la bendición de Dios no se mide por recompensas y cosas materiales. La bendición de Dios enriquece el alma y no añade tristeza con ella. De modo que cuando Dios nos corrige, nos está enviando un mensaje claro: usted es mi hijo, y por eso su vida me importa, su futuro me importa, su desarrollo me importa, su crecimiento me importa, y por lo tanto te corrijo porque te amo, te corrijo porque quiero tu bienestar, te corrijo porque quiero que andes bien, te corrijo porque quiero que camine en victoria, te corrijo porque quiero que sea exitoso, exitosa. Por eso Dios nos corrige. La corrección es evidencia de que pertenecemos a su familia. Dios disciplina a hijos, no a extraños. La disciplina de Dios puede doler. Es normal, toda disciplina duele, molesta en un momento determinado, no produce gozo, puede producir tristeza. La disciplina de Dios puede doler, pero no destruye. Como la disciplina de un padre a un hijo.
Tú como padre, como madre, cuando corrí a tu hijo le duele. Pero esa disciplina no lo destruye. Igual la disciplina de Dios no nos va a destruir. Nos puede doler. Nos puede causar tristeza. Pero no nos va a destruir porque la disciplina de Dios tiene el propósito de levantarnos, de edificarnos, de fortalecernos, de ayudarnos, de mejorarnos, de transformarnos. Por lo tanto, la disciplina de Dios no nos va a destruir. Es una obra amorosa que busca nuestra santidad, no nuestra vergüenza. Dios no busca avergonzarnos, hacernos pasar un mal tiempo, hacernos quedar en ridículo. Dios busca santificarnos, abrazarnos, amarnos, separarnos para Él. Cuando entendemos que la corrección viene de un Padre perfecto, dejamos de resistirnos y comenzamos a abrazar la disciplina. Si viene de un Padre perfecto, amoroso, bueno, que nos quiere, que nos ama, entonces confiamos y aceptamos la disciplina y nos sometemos a ella. La disciplina no es un signo de rechazo, sino un signo de profundo amor, de profundo cuidado. Cuando eres disciplinado, estás siendo amado, estás siendo cuidado profundamente. Aplicación práctica de hoy. Aplicación práctica de hoy. Hoy abre tu corazón a la corrección de Dios. Pregúntale qué área necesita ser ajustada, rendida o transformada. No huyas de su voz. Abrázala como una muestra de su cuidado. Luego, da un paso concreto de obediencia. La disciplina solo produce fruto cuando se responde con humildad y disposición o con obediencia. Hoy abre tu corazón a la corrección de Dios y pregúntale qué área necesita ser ajustada. Como dueño de un vehículo, cuando tú le oyes un ruido al vehículo, tú vas al taller a ver qué necesita ser ajustado para que ande bien. La disciplina lo que hace es hacernos el ajuste necesario para evitar los ruidos destructivos de nuestras vidas. Hoy acepta la corrección de Dios sin resistencia ni amargura. Pregunta, Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de este proceso? Busca crecer en obediencia, permitiendo que su disciplina transforme tu carácter. La disciplina produce el resultado que trae gozo cuando somos obedientes y nos sometemos a ella. Recuerda, cada corrección es una invitación a madurar. Hemos hablado en estos días en el estudio de los viernes sobre la madurez. Cada corrección es un llamado a madurar. El amor de Dios no solo consuela, también corrige. Su disciplina es una obra de gracia que nos forma, nos purifica, nos guía hacia la santidad. Que aprendamos a ver la corrección divina como un regalo del Padre, que nos ama y nos quiere llevar a la madurez. Es la reflexión de hoy, aprender a ver la corrección de Dios como un regalo que nos ama y que nos quiere llevar a la madurez. La disciplina es la evidencia de que somos hijos amados. Si usted como padre deja a su hijo de su cuenta a pesar de que sabe que anda en caminos que lo llevarán al fracaso, entonces usted no ama a su hijo. Si Dios, viendo que nosotros vamos por un mal camino que nos conduce a la perdición, nos deja sin disciplina, entonces no nos ama. Pero como Dios nos ama, cuando ve que vamos por el camino de la perdición, nos confronta, nos corrige, nos detiene porque nos ama. De modo que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué área de tu vida sientes que Dios está corrigiendo en esta temporada y cómo puedes responder con humildad a Dios? ¿Qué área de tu vida sientes que Dios está corrigiendo en esta temporada? Estas reflexiones diarias, los mensajes que has estado escuchando en la iglesia en estos días, los testimonios de hermanos y hermanas que has oído y que has podido compartir, ¿qué Dios está corrigiendo en esta temporada en tu vida? ¿Qué Dios quiere cambiar en ti en esta temporada? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que la disciplina de Dios es una expresión de su amor y no de su rechazo? ¿Qué cambia en tu vida saber que cuando Dios te corrige no es porque te rechaza, sino porque te ama y te ha asumido, te ha aceptado como hijo?
¿Y qué pasos prácticos puedes tomar para crecer en obediencia y permitir que la disciplina divina dé el fruto necesario en tu carácter? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para crecer en obediencia y permitir que la disciplina divina dé fruto? Si no hay obediencia a la disciplina del Señor, no verás resultados en tu vida. Igual que tu hijo, si tú le das el consejo, la corrección, no hace caso, desobedece, sigue haciendo lo que quiere, él no va a ver el resultado positivo de la corrección. Vemos resultados positivos de la corrección cuando obedecemos la corrección y seguimos los lineamientos, los entrenamientos que la corrección nos está dando. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos permita que como hijos de Él seamos obedientes en aceptar su corrección, en aceptar su disciplina. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos y hermanas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para aplicar tu palabra en nuestro diario vivir. Danos un espíritu de obediencia, que aprendamos a identificar tu corrección, que aprendamos a obedecer tu corrección para que podamos desarrollar el carácter de Cristo que tú quieres formar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Hasta mañana, si Dios lo permite.